pudimos sacar la clase anterior, la presentación anterior, fue que los cuadros neurológicos son frecuentes en COVID-19. En un momento, me acuerdo, en todos los grupos, digamos, que estoy de neurología del WhatsApp, en muchos llegaron unos memes, lo debería haber puesto acá, pero eran memes donde decían, la cefalea, la anosmia y la disgeusia nos están salvando el trabajo a los neurólogos en la pandemia. Era como un poco anecdótico en el sentido de decir, es todo para el internista, es todo insuficiencia respiratoria, si intubamos o no intubamos al paciente, los internistas se llevan la gran parte del trabajo con los urgenciólogos, y el neurólogo, ¿dónde queda en esta pandemia? Entonces, en ese momento, era ese el meme, que cefalea, anosmia y disgeusia nos estaban salvando el trabajo. Pero a la fecha hemos visto muchos más reportes. Cuando comenzó esa gran ola en Estados Unidos, nos dimos cuenta que habían múltiples manifestaciones neurológicas relacionadas al COVID, y esto se ha ido, obviamente, consolidando como concepto a lo largo de la pandemia. Ya no solamente en Estados Unidos, sino que en otros países también. Eh, Importante decir que pueden presentarse como síntomas porque directamente el virus hace una neuroinvasión, opción 1, o la opción 2, que una cefalea o una hiposmia sea secundario a la enfermedad sistémica que provoca el COVID. En el fondo tenemos esas dos grandes posibilidades. Y también tenemos la siguiente posibilidad, que sea una enfermedad causada por el COVID o que una enfermedad crónica que el paciente tiene, como una epilepsia, por ejemplo, una demencia, deterioro cognitivo, cefalea primaria, como la cefalea tensional, como la migraña, cursen con una reagudización secundaria al COVID. Son como esos dos grandes escenarios en los que nos podemos enfrentar al paciente. Y bueno, la detección y el tratamiento oportuno, que van a ser nuestra meta al hablar de esta presentación, nos van a permitir que haya un mejor pronóstico. Al final esa es la clave. Esto es súper importante. Desde hace un mes o un poco más estamos volviendo a recibir a los becados en sus turnos, a los internos, a los alumnos nuevamente rotando con nosotros. Y esto es súper importante. Protegerse cada uno de nosotros para proteger al resto. Eso es clave. Nos protegemos nosotros mismos, pero también protegemos a nuestra familia cuando volvemos a la casa. Protegemos a un paciente si es que ya vimos a uno con riesgo de COVID. O sea, a la larga, ocupen e infórmense bien en cada campo clínico, sean de la carrera que sean, sobre los métodos de cuidado y los elementos de protección personal que cada campo clínico ofrece y pone como norma para ustedes. Esto, mejor preguntar una y mil veces. Las enfermeras en general son las que llevan a cabo y vigilan el cumplimiento de estos protocolos, obviamente con la colaboración de todos, pero debemos ser súper responsables para cuidarnos y cuidar al resto, ocupar todos estos elementos, desde protector facial, lentes, mascarilla, idealmente N95, ¿sí? Por supuesto que también los guantes, la pechera. En el caso de medicina es súper importante que tengamos en cuenta los protocolos por cada lugar donde atendamos. Ahora, ya para hablar de clínica propiamente tal, existen síntomas que son del sistema nervioso central y otros que son del sistema nervioso periférico. Vale decir, sistema nervioso central, cerebro, tronco encefálico y médula. Sistema nervioso periférico, nervios motores y sensitivos que llegan a, digamos, las extremidades en general, y también los nervios craneales que se consideran parte del sistema nervioso periférico. Ambos sistemas pueden verse dañados por el COVID. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar cada uno de los síntomas que significan, o sea, dar la jerga médica, pero que nos va a servir a todos para manejar un lenguaje más común en el campo clínico. Después vamos a hablar de cómo detectarlos y eventualmente cómo tratarlos si es que tuvieran algún manejo específico. Entonces, partamos por la anosmia y la disgeusia. Anosmia es falta de olfato. Hiposmia es disminución del olfato. Entonces ahí tenemos esos dos grandes conceptos. Hay diversos mecanismos. El más aceptado al día de hoy es que hay un daño, una neuroinflamación del primer par craneal o el primer nervio craneal que se llama el olfatorio. Este sería el principal formato. Pero también, si ustedes recuerdan, una influenza, un rinovirus, o sea, cualquier resfrío común nos va a llevar a alguna anosmia o hiposmia.
Y no solo el COVID, también lo va a dar las personas que tienen tabaquismo crónico, que los invito a no fumar a los por supuesto, a los participantes. También personas que tengan un síndrome preparkinsoniano, que sea de larga data, gente que tenga rinitis alérgica, que hayan tenido un traumatismo frontal muy importante, también van a tener anosmia e hiposmia. Por lo tanto, no es un síntoma patognomónico ni único del COVID, ¿ya? Más bien es un síntoma acompañante. Al principio de la pandemia se habló como un síntoma que estuvo muy en boom y todos decían que prácticamente si no tenía anosmia o hiposmia no era COVID. Hoy en día se sabe que no es tan así. Si bien es de los síntomas más frecuentes, no es obligatorio. Y lo otro es la disgeusia, que es un trastorno del gusto. Quizás si alguien ha tomado alguna pastilla para dormir que se llama la sopiclona, por ejemplo, han sentido un gusto medio extraño, un sabor como metálico. Aquellas personas que han tenido anemia también lo pueden sentir, y acá el COVID tampoco es la diferencia, cosa que también ocurre en otros resfríos comunes. El COVID es mucho más que eso, sin duda, pero en otros resfríos comunes también se puede dar la disgeusia, y bueno, los mecanismos básicamente son dos. O la misma anosmia influye en la disgeusia, opción uno, o la opción 2, que los pares que tienen que ver con la porción sensorial lingual y del vestíbulo oral, o sea, el nervio que tiene que ver con la sensación, no con la sensibilidad de la lengua, sino que con la sensación del gusto, que una parte es del facial y una parte es del glosofaringeo, podría haberse afectado directamente por neuroinflamación por el COVID. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esto no hay un método de diagnóstico para comprobarlo. En el olfato tenemos hoy en día lo que se llama un test de olfato, pero que es un test que está poco disponible, es súper económico, pero está poco disponible, y la verdad como un síntoma acompañante y no tiene tratamiento específico, no lo vamos a ocupar. Esto se obtiene más por la historia del paciente, la anosmia y la disgeusia. Y eventualmente se ve una mejoría 2 semanas después del inicio de los síntomas. Pero hay reportes en España y en China de que por lo menos algunos pacientes quedan con anosmia y hiposmia a los 3 meses. O sea, hay publicaciones donde dicen los pacientes aún no se han recuperado al tercer mes y vamos a ver cómo sigue hacia adelante. Entonces esto va muy de la mano con lo que les dije anteriormente en la presentación previa, que es que la historia la estamos escribiendo día a día. Pregúntenle a sus pacientes post-COVID cómo quedó el olfato, cómo quedó el gusto. Probablemente la mayoría va a tener una resolución de 2 semanas, pero hay algunos que van a seguir adelante y son ellos los que tenemos que poner harto ojo para ver si es que el daño es reversible o irreversible. Hoy no lo sabemos, ciencia cierta. Otro de los síntomas súper importantes, y esto desde el médico general, cualquier integrante del equipo de salud puede empezar a detectarlo, es la encefalopatía aguda. La encefalopatía es falla de cualquier función cerebral superior. Entonces, una persona que cursa con un deterioro brusco de conciencia, brusco de memoria, brusco de lenguaje, compromiso de conciencia brusco, puede estar cursando una encefalopatía, ¿ya? Ahora, hay múltiples causas de encefalopatía en la vida. Un traumatismo, ¿cierto? Encefalocraniano, un TEC, una infección del sistema nervioso central, una encefalopatía hepática, urémica, en el contexto de un daño al hígado, al riñón, fármacos, ¿cierto? Una intoxicación también nos puede dar una encefalopatía, por supuesto. Y en el caso del COVID, se ha visto mucha encefalopatía aguda por COVID. En particular, un subtipo que se llama encefalopatía necrotizante aguda, que es muy parecida a la encefalitis que da por el herpes simple, eh, tipo 1, que básicamente hace necrosis sobre todo en los lóbulos temporales y en otras zonas del cerebro, y además hemorragia. Entonces es gravísima, y el mecanismo básicamente sería que hay una tormenta intracraneal de citoquinas. Lo que sí se ha estudiado muy bien en el COVID son las interleuquinas que más se asocian a severidad y a daño en COVID. La interleuquina 6, una de ellas, pero hay muchas más. Y la verdad, eh, hay que detectarla pronto para poder darle el tratamiento. ¿Cuál es el manejo para detectarlo? Primero, la sospecha clínica, que ya les decía, una función cerebral que se pierde bruscamente. Le hacemos una neuroimagen, vemos lo que ahí haya, y si no hay signos de hipertensión endocraniana, acompañar con una punción lumbar de tal manera de ver si es que el paciente tiene una meningoencefalitis. Y todavía no está bien esclarecido si es que esto se trata con aciclovir, con ganciclovir, con los antivirales
típicos, todavía no hay una claridad de si hay que tratarlo. Uno tiende a hacerlo y a dar una dosis de aciclovir de 10 miligramos cada 8 horas endovenosa, pero no hay estudios basados en la evidencia y grandes estudios que digan de cómo tratarlo. Lo que sí es claro es que el paciente tiene que entrar a UCI y ser tratado con los mejores cuidados intensivos posibles y rápidamente. Entonces, lo que nos va a guiar es el compromiso del estado mental. Hagan un escáner para partir, pero idealmente después de una resonancia. Un electroencefalograma nos puede ayudar también en el contexto de definir que esto no sea un estatus no convulsivo o otra alteración de otra causa de compromiso de conciencia. Siempre hacer el líquido cefalorraquídeo y en el estudio del líquido cefalorraquídeo agregar la captación de SARS-CoV-2. ¿Ya? Y el tratamiento, como les decía, es de soporte. También está el ADEM. El ADEM es un cuadro que es una inflamación del cerebro y de la médula, que es aguda y que es mucho más común en niños. Comienzan con cefalea y con focalidad neurológica. Ustedes le hacen una resonancia de cerebro y médula y tiene compromiso de ambos. En general tiene un súper buen pronóstico en niños, pero lo que va a primar es esta resonancia alterada. Igual siempre hay que hacer punción lumbar para descartar otras causas. Y estos pacientes sí deberían tratarse con corticoides y con inmunoglobulinas. Y en particular hay dos reportes de casos que tuvieron muy buena respuesta con este manejo. Así que importante tener en cuenta la DEM. Es un cuadro que en pregrado ni se habla, pero es una enfermedad no tan infrecuente en los niños. Y en el caso del COVID hay que sospecharla. En un chico que tenga focalidad neurológica y además algún compromiso motor que ustedes sospechen que es de la médula, sospecharlo y por supuesto activar al neurólogo infantil para que pueda manejar. Otro contexto son las crisis convulsivas o la epilepsia. Para hablar de epilepsia hay criterios establecidos claramente que en el internado se los vamos a enseñar, pero una cosa es tener una crisis única, sintomática, secundaria a una infección del sistema nervioso por COVID, por ejemplo. Otra es que el paciente tenga una epilepsia y que se empiece a descompensar por el COVID. Esas son dos situaciones que son distintas. La epilepsia en sí no implica mayor riesgo de presentar enfermedad grave por COVID, a diferencia de la hipertensión, que sabemos que sí, el tabaquismo, que está en duda, pero que tiende a pensar que sí, y en particular el asma bronquial es una de las patologías que ha quedado en duda si es que realmente da más riesgo o no de COVID. Pero la epilepsia no implica que el COVID vaya a ser más grave. Punto importante a conocer. Lo segundo, tampoco hay una evidencia real de que haya más crisis epiléptica en un paciente que ya es epiléptico cuando le da COVID. También es importante saberlo. Y lo que sí, hay crisis sintomáticas, o sea, crisis que son secundarias al COVID en pacientes que no tienen epilepsia conocida. Entonces, eso sí sería un mecanismo probablemente de neuroinvasión directa. Ahora, la fiebre en sí es una de las cosas que descompensa la epilepsia de un paciente y puede tener más crisis. Y lo otro es que varios de los medicamentos que se utilizan en el COVID tienen la posibilidad de interactuar con otros antiepilépticos, bajando sus niveles y por tanto propiciando que el paciente tenga más crisis. Así que es importante también siempre leer las interacciones fármaco-fármaco para poder evitar que al paciente le den más crisis. Este concepto del síndrome confusional agudo o delirium, distinto a delirio es un concepto más psiquiátrico, pero síndrome confusional agudo o delirium, que es un concepto que las terapéuticas ocupacional manejan muy bien, y de hecho, siempre que un paciente ingresa y ya es adulto mayor y tiene riesgo de delirium, yo siempre hago una interconsulta a terapéutico ocupacional para optimizar las medidas de prevención del delirium. Siempre lo hago, es una práctica que me parece que está dentro de las buenas prácticas, y por ejemplo los servicios de geriatría siempre cuentan con una TO para hacer esto, así que un cuadro que es transversal a todas las especialidades lo puede detectar un kinesiólogo, lo puede detectar médico, enfermera, TO, fonoaudiólogo, o sea, acá da para largo la lista de profesionales que la podrían llegar a captar. Y básicamente se define como un paciente que puede estar hiperactivo o hipoactivo, pero que está desorientado, que está confuso, que no invierte series en el examen mental y que probablemente va a tener alguna desorientación en tiempo y espacio como cosa mínima. Ahora, todavía no se ha descrito como algo frecuente por la infección por COVID. No se ha descrito, pero yo en la práctica he visto miles. Y nos quedan muchos la duda de si es un síndrome confusional agudo que dura semanas a meses, cosa que puede ocurrir,
o es el inicio de pacientes que a la larga van a tener algún deterioro cognitivo como gran secuela del COVID. Es una de las cosas que con el tiempo vamos a poder recién confirmar o descartar. Y los síntomas pueden estar enmascarados por algún síndrome febril o por alguna sintomatología respiratoria. Ahora, es razonable pensar que el paciente se puede complicar de esto. Es súper frecuente en el ámbito hospitalario, sobre todo en adultos mayores, en personas que ocupan anteojos o audífonos y no los están usando en la hospitalización, personas que ya tienen algún deterioro cognitivo leve de base, personas que usan corticoides, también está muy relacionado, o que usan antipsicóticos o medicamentos que pueden provocar adicción, son pacientes que particularmente están en riesgo de síndrome confusional agudo, como también personas que tengan alcoholismo o alguna adicción. ¿Ya? Y la OMS recomienda especialmente vigilancia y tratamiento de este cuadro. El tratamiento principal son las medidas no farmacológicas y la prevención. Cuando ya está, traten de ocupar lamentablemente antipsicóticos y antipsicóticos atípicos, idealmente quetiapina o risperidona en dosis bajas, una dosis baja permanente más una dosis para el SOS. Por ejemplo, quetiapina 12,5 en la noche más un 12,5 SOS, siempre cuidando que el paciente no tenga un QT prolongado al electrocardiograma. Y acá hay como un brainstorm o como una imagen que muestra la gran fenomenología que ocurre en el delirium y COVID. Básicamente hay visitas restringidas, o sea, el paciente ya está en un ambiente nuevo, no tiene sus familiares cerca y obviamente eso lo va a llevar a posibilidades de tener más delirium. Hay limitación de las intervenciones no farmacológicas. Cuando partió la pandemia, estábamos recién conociéndola, muchos de los equipos quedaron suspendidos de acción o bien dijeron empezamos con los turnos laborales, entonces teníamos menos TO, menos fono que nos ayudaran con todos estos procesos, menos personal en definitiva, que a la larga era más difícil manejar a estos pacientes. La incertidumbre global que provoca la pandemia, tampoco le podíamos dar a los pacientes servicios religiosos o espirituales que tanto les sirven a algunos subgrupos de pacientes. Aumentó la carga de trabajo de los equipos de salud y no tomaban en cuenta la prevención del delirium, y además que la disfunción neurocognitiva iba progresando en estos pacientes con COVID, se vio mucho, entonces en realidad había un riesgo aumentado de presentar esto. Pasemos a hablar un poco de la cefalea. La cefalea se considera el segundo síntoma más frecuente en COVID después de los mareos. Eso es lo que dice la literatura internacional. En Chile hemos visto que es el primer síntoma y lo mostré en la primera presentación. Cerca del 85% de los pacientes lo presentan y es eso, es muy frecuente. Ahora, es súper frecuente encontrarlo asociado a fiebre y también puede ser un signo precoz de una meningitis o una meningoencefalitis en evolución. Entonces hay que tomarla súper en serio. También es importante, y los italianos son número uno en el mundo en esto, que como la cefalea tensional, la cefalea tipo migraña, el clúster, se comenzaron a descompensar mucho en lo que fue la pandemia. Entonces proponían algunos manejos para que el paciente no perdiera sus controles y poder hacer algunos tratamientos específicos. ¿Qué otras cosas? El uso de analgésicos. El ibuprofeno con el naproxeno son los mejores medicamentos para manejar la cefalea en todos los estudios. Y el ibuprofeno, no sé si se acuerdan, al principio de la pandemia hubo un buen tiempo que se decía que empeoraba la pandemia, que se asociaba a mal pronóstico, a mayor mortalidad. Era un poco como ibuprofeno e hipertensión, casi que si tienes las dos estás condenado. Y después con el tiempo se ha sabido que no es así y se desmitificó el riesgo potencial que tenía el ibuprofeno. En cuanto a los tratamientos preventivos, pensemos en el servicio público chileno y los pacientes que lo iban a buscar al consultorio, perdieron algunos la posibilidad de ir a buscarlos. Y en algunas otras patologías, como el clúster, las trigéminas autonómicas, ¿cierto? Se ocupan corticoides. Y teníamos que hacer una balanza entre corticoides y, y mayor riesgo de contraer COVID. Entonces fue bien difícil manejar la cefalea al principio. Hoy en día está volviendo casi toda la normalidad en nuestro país, con alto riesgo de volver a lo que estábamos antes, lamentablemente, porque sigo insistiendo en que no se están cumpliendo las medidas por parte de la población. Entonces, como ese riesgo está latente, no perdamos la posibilidad, aquellos que tienen, por ejemplo, servicio público y que necesitan sus preventivos, ir a buscarlo a tiempo. Este es el momento, no sabemos si en 2 meses vamos a estar tan bien como ahora. El accidente cerebrovascular es súper importante. Sabemos que es la primera causa de muerte en Chile, si tomamos todas las incidencias acumuladas, es una de las principales causas de avisa, o sea, de años de vida saludable perdidos, ¿ok?
una patología súper secuelante, donde la hipertensión es el principal factor de riesgo, y la hipertensión da más riesgo de tener una ACV per se, sea hemorrágico, sea isquémico, cualquiera, y la hipertensión también da más riesgo de COVID severo o de COVID grave. Entonces, a la larga, un círculo vicioso que se generaba, ya que el COVID también tiene un factor procoagulante, y eso lo sabemos. Sabemos que afecta la cascada de la coagulación, da más trombosis, da más cuadros de trastornos de la coagulación, y el ACV puede ser uno de ellos, en el contexto de una tromboembolía y una serie de cosas. Entonces es importante tener en cuenta esto. Otra situación que ocurrió es que hubo un retraso de diagnóstico importante, porque las urgencias estaban colapsadas por cuadros respiratorios. Pacientes que llegaban a consultar y pacientes hospitalizados en la misma urgencia. Fíjense ustedes que, y lo mencionamos en el curso de urgencias neurológicas que hicimos hace poco, tenemos 4,5 horas para hacer un tratamiento que permita recanalizar el vaso ocluido en el cerebro. Y en este caso en particular, esa ventana la perdíamos muchas veces por el colapso de los servicios de urgencia. Entonces fue bien dramático. Tampoco había UCI donde dejar los pacientes después del procedimiento, entonces se perdieron muchas neuronas, 2 millones de neuronas por minuto de vaso tapado, para que se hagan una idea. Entonces el ACV podría ser secundario al estado proinflamatorio del COVID. ¿Qué más? Imagínense un paciente con ACV y COVID. Le hacemos la neuroimagen por el ACV, le hacemos la imagen pulmonar por el COVID, que el escáner de pulmón se ha pedido mucho en la pandemia. Y a la larga, un aumento en la radiación y una lentitud diagnóstica brutal para el paciente, brutal. Ahora, los tratamientos del ACV en la pandemia no se han modificado nada, quizás a futuro lo hagan, digamos, si es que el paciente tiene COVID o no, vamos a hacer tal o cual cosa. En estos momentos no hay nada definido todavía. Y acá está básicamente lo que les decía, recordar que no todo es isquémico, también está el hemorrágico, la hemorragia subaracnoidea, tenemos los trombosis de senos venosos, pero recuerden esa asociación entre el COVID, que es procoagulante, y el accidente cerebrovascular. También la encefalitis y meningitis, ya algo comenté antes, pero en este típico paciente que tiene fiebre, que tiene cefalea, y que si bien tiene un COVID no tiene ningún signo de afección respiratoria ni sistémica, vamos a tener que ir a hacerle una punción lumbar, eventualmente un electroencefalograma, una neuroimagen, y vamos a ver si es que efectivamente lo tratamos o no. Ahora, si la meningitis es por COVID, o sea, el líquido cefalorraquídeo sale con SARS-CoV-2 positivo, hay una discusión de si los corticoides tendrían un rol o no para evitar el daño neurológico. Esto se va a confirmar en los siguientes meses, pero en la causa la veremos después, pero el COVID da miositis per se, y he tenido hartos pacientes en la consulta con miositis residual. 3 meses, 2 meses después, siguen con miositis. Y básicamente lo que hay que hacer acá es terapia física, y ahí hacemos mucho equipo con el kinesiólogo, por supuesto, y también están las dudas si ocupar corticoides o no para acelerar el proceso. Yo por lo pronto no lo haría hasta que haya un estudio serio y con un gran volumen que nos diga realmente lo que tenemos que hacer en estos casos de estos pacientes. Para concluir, trastorno del sueño COVID. Yo me dedico a medicina del sueño, lo acaban de decir en la presentación, y logramos publicar este estudio que hice, donde atendimos pacientes del área de la salud, de diferentes carreras, en el Hospital FACH y en la Clínica Somno. Se les daba atención gratuita al personal de salud para, por supuesto, retribuirlos por su gran labor. Ojalá que hicieran turnos, pero cualquier personal de la salud lo hicimos. A la larga, hicimos este estudio, lo publiqué en el Congreso Latinoamericano de Patologías del Sueño y también apareció en la prensa. Lo único chistoso es que si se fijan esto, el Hoy por Hoy, apareció en otros diarios también, en la Última Noticia, en otros, pero el Hoy por Hoy, que es una gran cadena masiva en Internet, publica lo siguiente, que es el resultado de mi estudio que les voy a mostrar a continuación. 50% del personal de salud tuvo o tiene 3 o más trastornos del sueño. Dentro de una misma consulta uno detecta eso. Acá viene el chiste. Alteraciones del ritmo cardíaco. No, no era eso lo que estudié. Eran alteraciones del ritmo circadiano, que es lo que sí tiene que ver con sueño. Insomnio y bruxismo han sido los principales diagnósticos que realizamos, ¿ya? Este fue el trabajo que publicamos, lo publicamos en este Congreso Latinoamericano de Sueño, junto a mis becados de primer año, a quienes
Han sido un gran aporte en la pandemia y son un excelente pecado. Y junto al jefe de servicio, que era Autor 5, un estudio que hicimos entre la Somno y el Hospital Facha. Y acá tengo los principales resultados que expuse ahí. De las personas que atendí, que fueron 32 trabajadores en total, a lo largo de 2 meses, en consultas que duraban 45 minutos cada una, o sea, eran consultas bien extensas, 85% fueron mujeres y 15% hombres. Esto es una tendencia mundial, la mujer siempre consulta más, lo cual aplaudo. La edad promedio de los pacientes es 35 años. En general hablamos de población más joven. 72% trabajaba en turno, así que llegamos a ese gran grupo que queríamos aportar. Los principales diagnósticos fueron trastorno del sueño trabajador por turno, que es un trastorno circadiano del sueño, o sea, del día-noche del ciclo sueño-vigilia. El insomnio como segundo diagnóstico y el bruxismo como tercero. De los participantes, el 85% era del sistema público y el 15% del privado. 43% tuvo infección por COVID, que en realidad no lo pudimos relacionar como factor extra, pero como antecedente sirve. El 34% era TENS, 31% enfermera y el 35% de otras ocupaciones, desde médico, kinesiólogo, terapia ocupacional, fono, etcétera, incluso algunos administrativos, pero que trabajaban de turno y en hospitales. Un 15% tuvo un diagnóstico, 35% dos diagnósticos y al menos el 50% tres o más diagnósticos. Entonces, los trabajadores de la salud somos un grupo de riesgo para tener trastornos del sueño. Inicialmente yo iba a tener una presentación de esto en particular, después no se pudo hacer, pero cuando quieran yo estoy dispuesto a hablarles y donde quieran del tema de trastornos del sueño, porque es importante prevenirlos y a veces acciones súper pequeñas nos pueden ayudar con esto. Cuidémonos y cuidemos a nuestros compañeros de profesión y de hospital para tratar de evitar que tengan trastorno del sueño, lo cual disminuye la calidad de vida, disminuye el ánimo, también disminuye la concentración al otro día y por supuesto la consolidación de memoria a futuro. Entonces, situaciones que nos plantea el COVID. Aún se conoce poco sobre la gente. El uso de corticoides y inmunomoduladores como la azatriopina, el micofenolato, que se supone bajan la inmunidad, nos da un miedo a aumentar el riesgo de infección. Eso es algo que estamos teniendo que manejar hoy en día. También está la descompensación de las enfermedades de base y que se están pudiendo controlar poco en atención primaria. Esto lo estamos empezando a reparar, pero todavía nos va a faltar un montón de tareas ahí. El potencial procoagulante del COVID también es un tema. ¿Cómo se protege el personal sanitario? Vemos que incluso el personal sanitario muchas veces no toma las medidas de protección personal y algo que sigue preocupando. El impacto futuro que va a tener esto en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Vamos a tener más Parkinson, más demencia, más esclerosis múltiple después de la pandemia? Muchos autores plantean que sí, y hay que estar preparado para esa gran ola que se viene. Por lo tanto, todos los que se quieran dedicar a neurología a futuro, los esperamos con mucho gusto en nuestra área. Y también se impactará el cerebro en desarrollo. Ahí los pediatras también tienen mucho que decir. Y por supuesto, todas las profesiones de salud. Estamos todos en el concepto de detección y de manejo. También la educación en pandemia, grandes desafíos. O sea, recuerdo que a fines de febrero hablábamos de cómo le íbamos a enseñar los pecados este año y las primeras 2 semanas de marzo estuvimos corriendo para cambiar a la plataforma online, capacitarnos a tiempo, poder enseñarlo bien para recibirlos el 1 de abril y hacer bien la docencia. Entonces nos planteó grandes desafíos y también preocupados un poco por cómo van a salir formados los médicos del futuro. Están haciendo todos los esfuerzos y nosotros los vamos a acompañar. Me preocupan particularmente, por ejemplo, algunos alumnos de quinto, algunos de sexto, que es la parte donde más rápido están aprendiendo. Vamos a tener que hacer situaciones remediales. La idea es que puedan ver a estos pacientes. Yo estoy seguro que esto lo vamos a solucionar positivamente, pero es una situación que nos debe llevar a que los alumnos aprovechen al máximo cada instancia de aprendizaje que tengan, ya que lo necesitamos. Todas las manos sirven para combatir la pandemia. Ya Chile venía con una baja de médicos y ahora hay mucha más necesidad, entonces, y de muchas otras carreras de la salud, por supuesto, de modo que pongámonos las pilas y actuemos en consideración a lo que el país requiere de nosotros. COVID y neurología, muchas cosas. Esto lo dejo más para lectura personal. Si alguien quiere el PowerPoint, yo voy a dar después mi correo, así que me lo pide. La primera o la segunda presentación, feliz de compartirla. Y como consideraciones finales, las manifestaciones extrapulmonares del COVID
han aumentado en incidencia, particularmente las neurológicas. Incluso hay publicaciones que dicen que somos el segundo grupo más frecuente después de lo cardiopulmonar. Es importante tener en cuenta estas manifestaciones para sospecharlas y manejarlas precozmente. Pensemos en el delirium, pensemos en el accidente vascular principalmente. El tiempo va a decir la real relación entre el virus y la patología neurológica, y hay que tener una especial atención en lo que va a ser el seguimiento, para ver si es que este virus causa neurodegeneración. Eso solo el tiempo lo va a decir, y tenemos que estar todos con todos los sentidos bien puestos para detectar pacientes que tengan un mayor compromiso. Recuerdo un paciente que tuvo en junio tuvo COVID, estuvo 6 semanas en el hospital, 3 de ellas intubado, hasta estuvo en prono, y después tuvo un delirium hiperactivo cuando lo sacaron a sala, terrible. Tuvo un delirium también al momento del diagnóstico, pero por insuficiencia respiratoria se entiende. Y después yo le empecé a hacer seguimientos, y lo que hemos conversado con hartos amigos psiquiatras es que le hagamos seguimientos bien continuos a estos pacientes, al 1, al 3, al 6, al 12º mes, cosa que podamos ver si es que este delirium era delirium o es el inicio de un deterioro cognitivo. Ese son el tipo de cosas que tenemos que hacer para ayudar a los pacientes. Por lo tanto, y la misma diapositiva de la semana pasada, estamos escribiendo la historia, todo antecedente, todo case report, toda historia que hayan tenido con pacientes de COVID sirven y nos van a permitir aumentar esto. Cuando tengan 30, 40 años más y digan yo estuve en la pandemia del COVID, va a ser súper valioso y van a buscar el testimonio de ustedes en ese momento, cuando ya sean grandes profesores, sean de la carrera que sean, por supuesto. Ustedes van a poder contar cómo lo vivieron y, por supuesto, preparar a nuestros alumnos por si esto volviera a repetirse en los siguientes años. Esperemos que no, pero es importante contar nuestro testimonio y preparar a las futuras generaciones para vivir algo como esto. Ese soy yo, ese es mi correo electrónico. Muchas gracias por la atención, gracias por la invitación nuevamente, realmente ha sido muy interesante y me llevó a mí como a tener que ordenar toda la información que había. Por lo tanto, también fue de gran crecimiento para mí. Los debates que se generaron en la primera presentación fueron muy buenos. Así que ahí está mi correo. Cualquier duda, pregunta, comentario, feliz de recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. En nombre del equipo le queremos agradecer por esta magnífica charla. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que nos pueden mandar por el chat. A ver, aquí dice, hola doctor, tengo una pregunta en relación a la falla renal completa por necrosis e isquemia. Paciente sin funcionalidad renal con hemodiálisis. ¿Qué riesgos tiene de presentar un daño neurológico? Perfecto. A ver, parece ser que todos estos conceptos de necrosis e isquemia se pueden dar en cualquier parte del organismo por COVID. Eso no está descartable hoy. Me imagino la falla renal, hasta donde yo recuerdo, no siendo internista y habiendo pasado harto tiempo en el internado, se divide en prerrenal, renal y posrenal, dependiendo del BUN y la creatinina. En particular, me parece que el COVID puede dar una falla prerrenal en el contexto de una hipovolemia, pensemos en un paciente en una sepsis o en un shock séptico, o bien una falla renal tipo renal, fundamentalmente por una invasión tóxica directa del virus. Llega entonces a hemodiálisis el paciente, y ahí, siempre que hay una falla del riñón, comienzan un montón de síndromes. Síndrome riñón-pulmón, síndrome cardiorrenal, y la falla renal en sí, para que lo tenga en cuenta Carolina, es la principal causa de convulsiones desde el punto de vista metabólico. O sea, si nosotros vemos falla hepática, falla renal, insuficiencia, por ejemplo, gastrointestinal, la falla renal es la primera que lleva convulsiones de tipo en pacientes que no son epilépticos, por problemas metabólicos. Entonces, ese es uno de los riesgos del daño neurológico. Estas convulsiones siempre tienen el potencial de dar estatus, por lo tanto, más riesgoso aún. Y pensemos en un paciente, por ejemplo, en un síndrome nefrótico. No sé si el COVID se relaciona o no. En un paciente que ya tiene un estado procoagulante, todo lo que es patología cerebrovascular se hace más frecuente también. Entonces, un paciente que cursa con una falla renal catastrófica tiene bastantes riesgos de llegar a tener alguna afección neurológica, eso seguro. Gracias, doctor, por la respuesta. Aquí tenemos otra pregunta que dice, en la charla pasada mencionó que el virus puede activar la microglía.
¿podría significar que la gente con enfermedades neurodegenerativas pudiesen tener un mayor riesgo de empeorar su enfermedad al contagiarse de COVID? Excelente pregunta. Y ese es el gran miedo que tenemos desde el punto de vista neurológico. No miedo porque no sepamos manejarlo, sino que miedo porque va a haber una avalancha de pacientes. Nos da miedo que se adelanten las enfermedades neurodegenerativas. Ese paciente que por acumulación de factor de riesgo estaba, por ejemplo, con riesgo de tener una enfermedad neurodegenerativa, a los 75, 80 años tenemos miedo que haya un adelanto del 10 a 15 años previo a lo que debería haber ocurrido. También que si un paciente tiene un Alzheimer, por ejemplo, comience la degeneración de manera más brusca y mucho más marcada que estos 15 o 20 años de enfermedad que son más progresivos. Exactamente, la microglía, este tejido sostén, que es donde situamos principalmente lo que es neuroinflamación hoy en día, y como la propagación de la neurodegeneración, claramente tenemos un miedo de que el COVID implique aumento de estas enfermedades. Y como les digo, no porque no lo sepamos, sino que por el riesgo de no poder manejar esta avalancha. Al final es eso. Así que, y por supuesto también por nuestros pacientes, y de decir, estos pacientes lamentablemente van a ser más dependientes a futuro. Y es lo que les hablaba el otro día. Si los estudios mundiales hablan de que 1 de cada 6 personas va a tener una enfermedad neurodegenerativa, ¿será el COVID que vaya a dar 1 de cada 3, 1 de cada 4? No queremos que aumente esto, pero por ahora no hay grandes nociones. El tiempo lo va a decir. Importante van a ser los estudios de 5 y 10 años de aquí en adelante. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué determina que la encefalitis necrotizante producto del COVID afecte más al lóbulo temporal frente a los demás lóbulos? Es una súper buena pregunta y la verdad la respuesta no está bien establecida. Se cree que en el lóbulo temporal, por los tipos de células que hay y por el tipo de tejido que hay, neocorteza y, bueno, están todos los tipos de corteza representados en el lóbulo temporal. Recordar que hay un lóbulo temporal mesial y uno lateral. Es un sitio de tropismo muy importante para las enfermedades virales del sistema nervioso central en general. La que más conocemos, el virus herpes simple tipo 1, pero el COVID también tiene un tropismo acá. Creemos que es por el tipo de célula que hay, no hay 100% de evidencia, y toca otro tema, que el lóbulo temporal además es el más epileptogénico. Entonces, doble problema. También afecta a procesos de memoria, pero la causa clara que determina el porqué no está bien establecida todavía. Pero que hay mayor tropismo de las enfermedades virales del sistema nervioso central por el lóbulo temporal, hay evidencia de eso. El mecanismo está por conocerse. Gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos por aquí dice, doctor, en el caso de sospecha de meningoencefalitis en urgencias, se está pidiendo de rutina la captación de SARS-CoV-2 en el estudio de LCR. Súper buena pregunta. A ver, de los pacientes que hemos tenido con meningitis este año, sobre todo los últimos 3-4 meses, se lo hemos pedido. Ahora, está la discusión en el hospital, y siempre se instala lo mismo con los infectólogos y los internistas, de que aparentemente la captación de SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo no es tan útil como la captación vía PCR común y corriente nasal. O sea, no hay gran diferencia, no tendría un rol mayor la captación del líquido cefalorraquídeo. Yo soy de la idea de pedirlo igual. No perdemos nada y nos va a servir también para hacer correlación a futuro. Pero aparentemente no es superior a la captación del PCR común y corriente que conocemos del COVID. Tenemos una paciente que le salió todo negativo en los estudios de Film-Array, o sea, todos los agentes infecciosos fueron descartados y los cultivos también salieron negativos y tenía PCR COVID y se asimiló como que tuviera una meningitis COVID. Yo soy de la idea de pedirlo igual, independiente que aún no se sepa la real utilidad y que no haya mostrado por ahora ser superior al PCR COVID común y corriente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, en el contexto de interacciones entre medicamentos en un paciente con epilepsia, ¿a qué se le da preferencia, al COVID o a las crisis? Excelente pregunta, súper buena. No se me había ocurrido ni siquiera a mí pensarlo. Pero la verdad, medicamentos para las crisis tenemos miles. Hay como 35, 40. Bueno, Paula, David también te puede contar.
que tenemos una infinidad enorme y tenemos hasta 3 generaciones de fármaco antiepiléptico. El fármaco antiepiléptico se puede llegar a cambiar. El COVID es una situación de riesgo, de riesgo vital en el momento donde lo que se hace ahí, en ese momento. Pensemos también en un paciente sedado y conectado a ventilación mecánica. Si lo tenemos con sedación, con pseudoanalgesia, eso ya ayuda un poco al control de crisis y siempre se le va a dar prioridad al COVID. Si es que es grave, moderado a grave, si ya requiere una unidad monitorizada, siempre darle prioridad al COVID, siempre. Porque el fármaco antiepiléptico lo podemos cambiar. Un poco ese es el concepto. Para esta pandemia y para todos los tipos. Si el paciente, por ejemplo, a ver, llega con una disección aórtica severa y hay que darle algún medicamento que tenga interacción con el antiepiléptico, vamos a preferir salvar el paciente de la situación que le está poniendo en riesgo la vida, como la disección aórtica, y después cambiamos nomás el antiepiléptico, eso se puede hacer. Distinta la situación, un paciente que está hospitalizado y queremos darle, por ejemplo, un moxifloxacino, un ciprofloxacino por algún motivo de alguna infección urinaria o alguna neumonía, es una situación más manejable y podríamos elegir otro antibiótico para no cambiar el antiepiléptico. Pero pensando en el COVID grave, se prioriza el COVID y las crisis se cambia el antiepiléptico solamente. Perfecto. Después viene la siguiente pregunta, que dice, doctor, ¿algún consejo para enfrentar un internado de neurología en esta pandemia? Súper buena pregunta. Por lo menos nuestro internado siguió de manera online y pudimos hacer todas las clases, las teníamos hecho todos los seminarios para cada grupo en julio. Eso sí, fue súper intensivo, o sea, hacían 2 seminarios por día durante una semana, una cuestión de loco. Pudieron sacar la parte teórica con eso, y la parte práctica, en vez de las 4 semanas que pasan siempre, bajó a 2. Pero sirve igual. Yo no tuve internado en neurología, imagínense. Ahora soy neurólogo, pero no tuve. Y esas 2 semanas hay que aprovecharlas a concho. Siempre van a tener la suerte de tener un becado al lado. Eso en la mayor ocurre. O sea, en la mayor, pasen en el Félix Bulnes o en el Hospital Fach, que son ambos los campos clínicos para internado de neurología, van a tener siempre un becado. Dejen que el becado los guíe, dejen que el becado les diga qué protección personal ocupar y sigan al pie de la letra de esas instrucciones, es lo importante. ¿Ya? Voy a prender la luz porque parece que quedé en penumbra. Ahí está. Ya. Mientras leo la siguiente pregunta, o ahí. Sí, sí. Ya. Dicen, hablando de procesos de memoria, hace poco leí que se menciona una disminución del CI y envejecimiento en pacientes que tuvieron COVID. ¿Es real esta situación? Se debe a este mismo proceso de que es el lóbulo temporal el más afectado. Le denominan niebla mental. Súper buena pregunta, para variar ahí, Caro, con preguntas del primer nivel. A ver, les hablé en un momento de la presentación del delirium o síndrome confusional. Este es un cuadro que todos lo ven como agudo, o sea, ustedes probablemente se están imaginando en este momento al paciente Chucky, como le dicen en el hospital. Ese paciente que no se queda tranquilo con nada, que manotea, que pega, que se quiere parar cuando no se puede parar. Probablemente ese es el paciente que tienen en mente cuando les hablo de delirium. Pero el delirium es un cuadro que no es agudo, pero queda durante mucho tiempo, semanas, incluso hasta meses. Entonces, realmente, ¿hasta dónde llega el punto donde decimos sigue con delirium o ya empezó un proceso neurodegenerativo? Si tomamos en cuenta que en diciembre partió la pandemia en China, pero que China llegó hasta 80.000 infectados y no siguió. Chile ya tiene 500 y tantos mil. O sea, superó con creces a China y China sigue como en los 85.000, no subió más. Entonces, si tomamos esos pacientes chinos, ya con esos 85.000 podríamos tener una respuesta a esta pregunta quizás. Yo creo que esa respuesta, la respuesta que busca Garo, la vamos a ver en mínimo 3-5 años más. Cuando vamos a hacerle estudios neuropsicológicos a estos pacientes en diferido, vamos a poder realmente decir si es que los que tuvieron COVID, una cohorte, versus los que no tuvieron COVID, cómo reaccionaron a 5 años. Así que un bonito estudio que podrían iniciar también de investigación. Podría ser bastante útil. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que diga ahora o calle para siempre.
Si no está el correo también, queda la Sí. posibilidad. Cualquier cosa, pueden hacernos llegar sus preguntas si se le ocurre alguna a través de nuestro Instagram o a través de nuestro correo electrónico de Red CIUM y nosotros se lo hacemos llegar al doctor. Ojalá se motiven con la investigación, sería como el mensaje final. Se me ocurren ahora 2 o 3 estudios al tiro que pueden hacer mucho. Así, súper simple. Por ejemplo, vean cómo sigue la anosmia o hiposmia, cuánto duró. Tomen pacientes que conozcan de COVID y pregúntenles cuánto duró. Así de simple. Y si fumaban o no, para sacar los factores confundentes. Júntense con un neuropsicólogo, con alguien, o ustedes mismos aprender a hacer el mini mental o el MOCA, y los toman en 1, 3, 6, 12 meses a los pacientes y vayan viendo progresión. Si tuvo delirium o no, se escriben en el estudio, y así muchos estudios pueden salir, o sea, muchísimos, realmente. ¿Cómo fue el pronóstico si tuvo tal o cual enfermedad infecciosa o neurológica? ¿Cómo fue el pronóstico vital? Miles de estudios. Se viene la investigación. Este es el momento. Sí, es verdad, el COVID nos da bastante contextos para investigar tanto misterio que hay. Para finalizar, siempre sacamos una foto de los asistentes, así que si es que pueden prender la cámara los que puedan para sacar una foto. Ya. Ya, ahí está sacada la foto. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, doctor, de nuevo por la interesante charla que en realidad es tan necesaria siempre. Gracias a ustedes por invitarme. Se agradece mucho el cariño de los alumnos. Me encanta hacer docencia. Oh, muchas gracias, doctor. Y a todos los asistentes, bueno, muchas gracias por asistir. Y nos vemos mañana en el último día de la Home UVID. Vamos a empezar con la charla de enfermería de gestión de recursos en tiempos de COVID-19, organizado por la Sociedad Científica de Enfermería, como ya dije. Así que con eso cerramos este penúltimo día de la jornada. Que estén bien y gracias por asistir. Bueno. Chao, gracias. Muchas gracias, doctor.